Vamos a leer en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 28, Génesis 28, un versículo, el 16. Génesis 28, el versículo 16. Dice así: cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Las palabras de Jacob suenan bastante simples. Un hombre se acuesta en lo que considera un lugar apartado y olvidado de Dios, e inesperadamente tiene una gran visión en la noche, tal vez una de las más grandes visiones de toda la Biblia, y al despertar dice algo que cualquiera de nosotros podría decir de una experiencia como la que él tuvo. De hecho, sus palabras son tan simples, tan razonables, tan esperadas, que si no fuera porque estas palabras han marcado mucho en la Biblia y han ocupado mucho interés de los académicos y de los estudiosos de la Biblia, con sinceridad, muchos de nosotros pasaríamos rápidamente leyendo este texto y simplemente seguiríamos leyendo el resto de la Biblia. Pero yo le invito a que examine este relato acerca de la vida de Jacob en este momento y lo examine muy de cerca, y se descubrirá a usted mismo, porque la historia es literalmente el texto de nuestras propias vidas. La pregunta que yo quiero ayudar a contestar con esta parte de la historia es la que les he propuesto desde hace unos días, y es: ¿cuál es el obstáculo, cuál es el mayor obstáculo para la fe? ¿Por qué les cuesta, por qué nos cuesta a todos confiar en Dios? ¿Por qué es tan difícil tener fe? La historia de Jacob, que acabamos de leer, esa pequeña frase, ese pequeño versículo, es parte de la gran historia de Jacob, que está huyendo de su propia familia, de su propio hermano que lo quiere matar. Si usted quiere, anote este texto y lo lee en su casa un poco más. Génesis 28, 10 al 17. Génesis 28, del 10 al 17. ¿Listo para que lo lean? Jacob está solo en un lugar desconocido, salvaje, está cansado y se duerme. Mientras duerme tiene un sueño extraño, perturbador y esperanzador al mismo tiempo. Y al despertar dice algo, como decía, muy normal. Porque ¿qué habríamos dicho nosotros si tenemos un sueño como el que él tuvo? Jacob lo primero que hace es tener una expresión de asombro, ¿no? Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: realmente. La expresión en hebreo es mucho más fuerte, es como decir: caramba, o wow, sorprendente. ¿Qué es lo que le sorprendió? Dice: Dios está en este lugar. Y era muy sorprendente para él, porque la concepción de ellos en esa época es que los dioses eran dioses territoriales, que Dios era el Dios de Israel, pero no era el Dios en otra parte, en otro país, en otra nación. Como decir, Dios es Dios en el Quindío, pero no en Risaralda, ni en Caldas, ni en el Valle. Allá hay otro Dios. Y él despierta esa idea: ay, Dios también está en este lugar, porque está lejos de su tierra, está huyendo. Y luego dice: y yo no lo sabía. Y yo no lo sabía. Y la pregunta que me surge a mí cuando leo este texto es: ¿y por qué no lo sabía? ¿Y por qué no lo sabía? ¿Qué le impedía saber que Dios estaba allí? ¿Cuál es el obstáculo para la fe, el obstáculo para confiar en Dios y sus promesas? Y la respuesta está en las mismas palabras que Jacob dice, cuando él dice: y yo no lo sabía. ¿Cuál creen que es el obstáculo? Ahí está escrito, en esa pequeña frasecita: y yo no lo sabía. El más grande obstáculo de la fe es el yo.
es mi ego. El más grande obstáculo para que usted y yo podamos confiar plenamente en Dios somos nosotros mismos. Es nuestro ego. Jacob llega a este lugar y llega a esta situación y le toca dormir allí a la intemperie y usar hasta una piedra como almohada. Yo no me imagino cómo será una piedra de almohada, por una circunstancia, porque él ha vivido enfocado en sí mismo, ha sido egoísta, quiere la bendición y la primogenitura de parte de su padre y no le importa pasar por encima de nadie, hacerle trampas a su padre, engañar a su propio hermano. Y ahora que tiene lo que buscaba, que le ha arrebatado a su hermano mayor la primogenitura y la bendición del padre, la herencia de su padre, no afronta las consecuencias, sino que sale huyendo. Huye sin importar lo que deja atrás, porque solamente está pensando en sí mismo. Ahora también Dios piensa en Jacob, pero Dios piensa en Jacob de una manera diferente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el ego? ¿Por qué el yo? ¿Por qué nuestro yo es el mayor obstáculo para la fe? Déjenme darle varias razones. Primera esta, porque el ego, primero, nos hace enfocarnos solo en nosotros, dejando por fuera a todos, aún a Dios. Eso es lo que hace el ego de cada uno de nosotros. Nos hace enfocarnos solo en nosotros, dejando afuera a todos, aún a Dios. A Jacob no le importó engañar a su anciano padre, que estaba ya medio ciego. No le importó embaucar a su hermano. No le importó aliarse con su mamá, porque solamente pensaba en que en su beneficio personal. Maquina su plan en su cabeza, pero Jacob no consulta con Dios. Se confabula con su madre, pero no involucra a Dios en sus planes. Confía en su astucia, pero no confía en Dios, porque el ego no necesita a Dios. Por eso no ora a Dios. No depende de Dios. Por eso el ego es el peor obstáculo para la fe. Porque cuando confiamos en nosotros mismos, cuando nos creemos autosuficientes y lo suficientemente audaces, poderosos y capaces, ¿para qué oro? ¿Para qué busco a Dios? ¿Para qué dependo de Dios? Esa es la primera razón. La segunda razón, el ego es el peor obstáculo de nuestra fe, porque nos hace pensar que somos más importantes o más necesitados o más sufridos que los demás. Nos hace pensar que somos más que los demás. El ego no es pensar que somos talentosos o buenas personas, eso es simplemente confianza en uno mismo y en cierto modo es bueno. El ego es arrogancia. El ego no es tener un buen concepto de uno mismo, eso es sano. Valorarse positivamente uno es sano, pero el ego es arrogancia. Es pensar que se es mejor que las demás personas. El ego necesita a alguien más, otra persona a quien considerar menos, a alguien a quien mirar por encima del hombro y menospreciarlo. Pero también el ego no solamente se considera más que los demás, el ego tiene muchas formas de dominarnos. El ego también usa nuestra necesidad y nuestro sufrimiento para mostrarse como el más. Soy el más sufrido, soy el más necesitado. Ayúdenme porque yo soy el que más. El ego manipula nuestras adversidades para salirse con la suya. ¿O no? ¿Cuántas veces usted ha utilizado la estrategia, su ego le ha llevado a utilizar la estrategia de hágase el más sufrido?
hágase la víctima más aporreada, más necesitada. ¿Para qué? Para obtener sus intereses. Pensamos y lo decimos. En el fondo, espero que esto solamente sea un mal necesario para obtener lo que yo realmente quiero. Y se los voy a demostrar de una forma que es muy popular en las redes sociales. Porque se vuelven populares frases como estas. No importa lo que el enemigo te haya quitado, Dios te dice, yo te devolveré 7 veces más. Y nos gusta eso, ¿verdad? Y lo compartimos. Pero ¿dónde Dios ha prometido eso? Esta otra. Lo que el enemigo te ha quitado, Dios te lo devolverá multiplicado. Y los hermanitos dicen amén. Y le dicen amén ahí, cuando le comparten ese abajito dicen amén. Simplemente están ¿qué? Colocándose como el más. Es que el enemigo me ha quitado y me ha dejado, pero Dios. Simplemente usamos aún nuestras necesidades y nuestro sufrimiento para obtener lo que queremos. La tercera razón por la cual el ego es el peor enemigo de nuestra fe es que nos lleva a limitar a Dios para hacerlo manejable, nos lleva a manipular, a limitar, a Dios para hacerlo manejable. ¿Y saben qué es eso? Esta es la definición de idolatría. Esa es la definición de idolatría. La idolatría cree que hay un ego divino que se puede manipular, no solo halagándolo, persuadiéndolo o negociándolo, sino controlándolo. Los idólatras redefinen a Dios a su propia imagen para convertirse ellos mismos en sus propios dioses. Por eso la prohibición de la idolatría que encontramos tan repetidamente en la Biblia, no te harás falsos dioses, no te harás ídolos, no te arrodillarás ante imágenes, todo eso es una forma teológica elegante de decir, no seas egocéntrico. Porque el primer ídolo y el que nos convierte a todos en idólatras no es una estatua, sino el yo. La gente no se da cuenta que cuando está arrodillada, cuando está adorando un ídolo, lo que está haciendo es simplemente adorándose a sí mismo. Dios, y recuerden esto por favor, Dios solo puede ser Dios cuando yo no lo soy. Dios solamente puede ser Dios cuando yo no lo soy. Y la cuarta razón por la cual el ego es el peor, el más grande obstáculo para la fe, es que nos adormece o enceguece para no ver a Dios. Nos adormece o nos enceguece para no ver a Dios. Jacob despierta y empieza a reflexionar sobre acontecimientos de su vida, pero ya lo hace de una manera diferente. Si Dios está en este lugar y yo no lo sabía, probablemente Dios ha estado y está en otros lugares y no lo sabemos. Él comienza a descubrir a Dios en otras maneras que él antes no había pensado. Y él piensa ahora, Dios está en este lugar y yo no lo sabía, y seguramente ha estado en otros lugares y no lo sabía simplemente porque yo estaba ¿qué? Dormido. Aquí la palabra dormir, sueño, es una forma literaria para decir, el ego me hace estar dormido, no me hace mirar hacia afuera, me hace mirar solamente hacia adentro, me hace enfocarme solamente en mí. Tengo que despertar y ver a Dios actuando en mi vida.
Dios ha estado siempre aquí, todo el tiempo, y no lo sabíamos, porque estábamos profundamente adormecidos por nuestro ego. Hay un versículo en la Biblia, o una frase en la Biblia que se repite varias veces. Yo la conseguí en Isaías 6:3, pero como le digo, ahí en varias partes está este texto. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. No, por eso es que nosotros no santificamos un lugar, no tenemos que ir a peregrinar a un lugar porque hay que ir a un lugar porque ese lugar sí está Dios, no, porque Dios está en todo lugar y no lo sabemos, no lo vemos porque el ego no nos lo deja ver. Hay una historia judía que dice así: cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y para poder huir del faraón y el ejército, Dios abrió el mar rojo en dos para que pasara. Y ellos dicen, hasta la persona más sencilla de Israel, ese día vio más milagros que Isaías, Jeremías y Ezequiel juntos. Porque para ellos eso de abrir el mar rojo y pasar ellos por ese lugar fue el milagro más sorprendente, grande que Dios hizo por Israel. Pero cuenta la historia que en esa gran cantidad de personas que cruzaron el Mar Rojo iban dos hombres. Uno se llamaba Rubén y el otro Simeón. Rubén y Simeón. Cuando Rubén y Simeón empezaron a caminar por el mar en seco, el mar no estaba tan en seco porque es como cuando el mar se retira de la costa y queda siempre como un pequeño humedad, lodazal allí, y ellos empezaron a caminar y empezaron a decir, ¿y qué es esto?, dijo Simeón. Y Rubén dijo, esto es lodo, esto es barro. Y el otro dijo, frunció el ceño y dijo, sí, esto es barro, como el barro que nosotros pisábamos para hacer los adobes, para construir las ciudades de los faraones. Nos sacaron del barro para venir a pisar más barro, y se empezaron a quejar, y todo el viaje de cruce del Mar Rojo estaban quejándose, esto es barro, qué asco. Y ellos no pudieron entender por qué al otro lado la gente cantaba y adoraba a Dios, porque nunca vieron el milagro. Nunca vieron el milagro. Miren, Dios está haciendo siempre cosas extraordinarias alrededor de nosotros. Pero tal vez nos pasa lo que a Rubén y a Simeón. Estamos por nuestro ego enceguecidos y no vemos más allá. Solo vemos las cosas que están allí, de lo que nos quejamos permanentemente. Y Dios haciendo cosas extraordinarias y nosotros simplemente quejándonos. El ego no nos deja ver a Dios actuando en nuestras vidas. Ahora, yo podría seguir dando muchas otras razones por las cuales el ego es el peor enemigo de nuestra fe, el peor obstáculo de nuestra fe, pero quiero compartir ahora cómo tratar con nuestro ego, cómo hacer que nuestro ego no se interponga entre nosotros y la fe. Déjenme decirle varias cosas de cómo hacerlo. Primero, reconozca que es un problema de cada ser humano. Porque tal vez usted está pensando, algunos están pensando, menos mal que yo no soy egoísta. Si usted tiene un ego, ¿y quién no tiene un ego? Todos somos un yo. Si usted tiene un ego, tiene un problema con su ego. Tenemos un ego. Por eso siempre debemos evaluar nuestras motivaciones, nuestras intenciones, estar siempre en guardia contra las sugerencias de nuestro ego. ¿Por qué adora usted? ¿Por qué viene el domingo a la celebración? ¿Por qué lee la Biblia? ¿Por qué ayuda a los necesitados?
¿Por qué sirve en la iglesia? ¿Por qué se porta bien? ¿Cuál es su motivación? Porque Dios no solamente ve lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Entonces reconozcamos que todos tenemos un ego, entonces todos tenemos un problema con el ego, porque es un problema de cada ser humano. Segundo, comprenda que es una tarea de toda la vida, que luchar contra nuestro ego es una tarea de toda la vida. Miren, la historia de Jacob, durmiendo allí, en ese lugar, él tiene un sueño. El sueño es una escalera por donde los ángeles de Dios suben y bajan del cielo. Y Dios se aparece y le promete, y en ese sueño le dice: yo te voy a bendecir, te voy a hacer muy próspero, y vas a multiplicarte, y vas a ser el padre de una gran nación. Todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham y a Isaac, Dios se las confirma a Jacob. Y él se despierta y dice lo que acabamos de leer. Y él se da cuenta que él no sabía que la presencia de Dios estaba allí por su ego. Y yo no lo sabía, dice él. ¿Saben? 20 años después, Jacob regresa al mismo lugar. Y ¿sabe? Viene huyendo otra vez. Viene huyendo. Ahora ya no de su hermano, sino que viene huyendo de su suegro, al cual también le hizo trampas, al cual también se aprovechó en sus negocios, y viene huyendo. Y en ese mismo lugar duerme. Pero ese día fue diferente. Dios luchó con él. 20 años después, regresa a ese lugar y de nuevo tiene un encuentro con Dios. Esta vez es una lucha entre Dios y su ego. 20 años después, Jacob aún está luchando con su ego. ¿No cree usted que su ego se doblega fácilmente? No crea que usted puede vencer a su ego fácilmente, que su ego es muy dócil. No lo crea, es una tarea de toda la vida. Y en tercer lugar, debe hacer algo cada día. Si es una lucha de cada día, debe hacer algo cada día. Miren, no vencerá su ego con una sola oración. No vencerá a su ego con un retiro o con un ayuno. Es que me voy de ayuno porque voy a vencer a mi ego. Y con eso listo, lo venció. No, me metí en oración, estuve orando como 3 horas, ya vencí mi ego. No vencerá a su ego de una vez y para siempre por una acción. Tampoco nadie va a vencer su ego por usted. Dios enfrentó a Jacob en una lucha cuerpo a cuerpo. Es algo personal, es algo existencial, es algo entre Dios y yo. No es que yo vea donde un pastor que él me unge con aceite y ora y saca la basura, y ya me voy para la casa, ya el pastor venció mi ego por mí. No sucede así. Por eso aquí hay algo para pensar, algo para creer y algo para hacer. Primero, algo para pensar. Usted tiene un ego, entonces usted tiene un problema con su ego. Empiece a pensar eso es lo primero que debe pensar. Yo tengo un ego, entonces tengo un problema con mi ego. Mientras usted no reconozca que su ego es un problema, usted no va a poder enfrentar su ego. Y la única forma de mantenerse alejado del dominio de su ego es decidir oponerse a su ego. ¿Sabe cómo lo dijo Jesús? Jesús lo dijo de esta manera: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo.
Es una lucha de cada día. Es algo que debo hacer todos los días, porque su ego no descansa. Nuestro ego no descansa. Entonces algo para pensar es, tengo un problema con mi ego y la única forma es negarme a mí mismo. Siempre debo estar en guardia. Algo para creer es esto. El ego me impide confiar en Dios. Mire todo lo que hace el ego. El ego me impide confiar en Dios. El ego me domina. El ego me controla. El ego me manipula. El ego arruina mi vida. El ego hace todo eso. Pero Gálatas 2:20 dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo ¿qué? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, el ego es muy poderoso, el ego es muy cansón, el ego no se rinde, el ego me controla, el ego arruina mi vida, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, lo cual implica una rendición, una muerte continua, cotidiana a mi yo. Cada día debo decirle, Señor, me rindo a ti. Rindo mi vida, mi control, mi ego a ti. Es un continuo arrepentimiento de la idolatría de mi ego. Señor, perdóname por creer que yo puedo más que tú, que yo sé más que tú, que yo soy más capaz que tú, que no necesito de ti, perdóname. Creo que Cristo murió por mí. Recuerde, estoy hablando de algo que creer. Creo que Cristo murió por mí. Creo que Cristo puede vencer mi ego. Creo que Cristo viviendo en mí es la única forma de vencer mi ego. Por eso rindo mi vida a Cristo cada día. Y si usted cada día no renuncia, no muere a su ego tendrá más de usted cada día. Y por último, algo para hacer. Me refiero a lo que algunos llaman actos que refrenan el ego. Actos, o sea, no solamente hay algo que pensar, hay algo que creer, sino hay algo para hacer. Estos hechos nos dicen hacer cosas, ahora les voy a decir algunas de ellas. Hacer estas cosas no dicen, es que tú eres más importante que yo, sino tú eres tan importante como yo. Es que hay que entenderlo. Cuando estamos diciendo renunciar a nuestro ego, no es decirle a las otras personas, ustedes son más importantes que yo, no. Es ver a las otras personas como personas tan importantes como yo. Ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, sin esperar que me devuelvan el favor. Entonces, por ejemplo, actos que ayudan a controlar nuestro ego, no a matar nuestro ego, a controlarlo. Servir desinteresadamente doblega mi ego. Servir desinteresadamente doblega mi ego. ¿Está sirviendo usted? ¿A quién sirve usted? Cuando en la iglesia decimos, necesitamos personas que ayuden, yo no tengo tiempo. A mí mismo surge el yo no tengo tiempo. ¿Quién está diciendo eso? ¿Dios o su ego? Es que yo no sé qué hacer. Es que yo no puedo. Es su yo. Servir desinteresadamente doblega el ego. Hace unas semanas dije, si usted está interesado en servir en grupo de bienvenida, o con los niños, o con los jóvenes, o en el grupo de música, no fueron ni siquiera 5 personas que dijeron, quiero servir, ni 5 personas. ¿Qué nos dice eso? ¿Quién está controlando el corazón de las personas de esta iglesia? ¿Dios o el ego?
Servir desinteresadamente doblega el ego. Otra, dar con generosidad doblega mi ego. ¿Sabe por qué Dios pide que ofrendamos? No el pastor. Pues, ¿Dios acaso necesita dinero? Siempre usted ha dicho eso, ¿yo qué voy a dar? Porque Dios no necesita dinero, Él no paga arriendo, yo sí. ¿Sabe por qué Dios pide que demos dinero? Porque dar doblega mi ego. Dar con generosidad doblega mi ego. Dios no necesita que demos nosotros, pero nosotros sí necesitamos dar para mostrar que el ego no controla mi vida. Tercero, ayudar a quien lo necesita doblega mi ego. Pensar en las necesidades de otras personas. No solamente en mí, no, yo tengo muchos problemas, piense en los demás. Porque básicamente, y por eso es que Jesús lo dijo tan claramente cuando le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque para Dios es claro que lo contrario del amor no es el odio, sino que lo opuesto al amor es el egoísmo. Y si usted quiere vencer el egoísmo, debe amar, empezar a amar a Dios y empezar a amar a su prójimo. Miren, la Biblia es el recuento de lo que les sucede a las personas cuando tienen claro que hay un gran yo y un pequeño yo. El gran yo es Dios y el pequeño yo somos cada uno de nosotros. Este universo está compuesto simplemente de dos yo, un gran yo y un pequeño yo. La Biblia es el recuento de lo que pasa a las personas cuando deciden servir a uno de esos dos yo. Cuando deciden servir al gran yo, pasa algo. Y cuando deciden servir al pequeño yo, pasa algo diferentísimo. De eso es lo que nos habla la Biblia. Hombres y mujeres que decidieron servir al gran yo y hombres y mujeres que prefirieron servir al pequeño yo. Para terminar, ¿puede resistirse a esta enseñanza? Por supuesto, lo puede. La gente lo hace todo el tiempo. ¿Puede elegir seguir pensando solo en usted? Por supuesto que puede. La gente lo hace todo el tiempo. ¿Puede permitir que su corazón crezca frío y su vida se convierta en egocéntrica, pensando que el mundo gira a su alrededor? Por supuesto, la gente lo hace todo el tiempo. Pero si decide ese camino, el problema ya no usted lo verá en el mundo. Es que este mundo está, o el problema no será Dios, es que Dios, ¿por qué no hace tal cosa? Usted se dará cuenta que el problema no está ni en el mundo, ni en Dios, sino en su propio corazón. Solo hay, y con esto termino, solo hay espacio suficiente en este mundo para un ego, el suyo o el de Dios. Y usted elige. Usted y yo elegimos. Por eso, el ego es el peor obstáculo de nuestra fe. Algunos respondieron en el WhatsApp y en el Facebook, y gracias por compartirlo. La mayoría se inclinaron por el miedo. Y eso es bueno. Pero es que detrás del miedo, lo que impulsa el miedo es el ego. El miedo está impulsado por el ego que dice, no haga, no lo suelte, no haga lo que Dios quiere, porque mejor haga lo que usted. Nos da miedo soltarle nuestra vida a Dios. Nos da miedo que las cosas no salgan como nosotros queramos. Nos da miedo que Dios no nos dé lo que nosotros queremos. Entonces, no es el miedo, es lo que está detrás del miedo. Lo que impulsa el miedo es nuestro ego. ¿Qué va a hacer? ¿Servir al gran yo
o seguirá sirviendo a su pequeño yo? Todos nosotros tenemos que elegir. Puestos de pies, vamos a orar. Señor Jesús, qué difícil es saber que todos tenemos un ego que busca dominarnos y controlarnos cada día, que de hecho ya domina nuestras vidas. Y por eso tú tuviste que venir a este mundo, para mostrarnos que hay un camino y una oportunidad de librarnos de nuestro propio ego. Señor, reconocemos la lucha tan grande que es enfrentarnos a nuestro ego. Una lucha que no termina con una oración, o con un retiro, o con un ayuno, o con una vigilia, sino que es una lucha permanente. Pero gracias, Señor, porque estás a nuestro lado y a favor nuestro. Permítenos negarnos a nosotros mismos, rendirnos delante de ti, solo delante de ti. Queremos que tú seas el que gobierne nuestra vida, el Señor de nuestras vidas, y que nuestro ego, Señor, se doblegue ante ti, no ante nadie más, sino ante ti. Padre Santo, necesitamos vencer nuestro ego y no podemos solos. Te necesitamos a ti. Por eso, permítenos decirte, ven a nuestra vida y vive tu vida en nosotros y a través de nosotros. Doblega nuestro ego. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.